Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes y con aquí los compañeros estudiantes también. Y bueno, un saludo a la audiencia. Gracias. Celeste Vargas, también estudiante de la UNA, ¿verdad, Celeste? ¿Cómo te va? Así mismo, yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA. Y gracias por el espacio realmente. Bueno, y Nicolás Gemanier, que también es estudiante. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Muy bien. Agradecido también por el espacio y que estén generando también lugares para poder seguir debatiendo esto que es tan importante. ¿Ustedes tienen una representación universitaria de sus facultades? ¿Son estudiantes que están, digamos, participando o podrían contar un poco de eso, por favor? Somos estudiantes que hemos tomado la facultad. La Facultad de Ciencias Sociales ha sido la primera en tomar. Venimos de las movilizaciones callejeras que se han hecho en rechazo a la ley HC. En diputados se dio un quiebre en el estamento, bueno, digamos estudiantil, ¿verdad? En relación entre la representación y los estudiantes, la base estudiantil, digamos, ¿verdad? Cuando se aprueban en diputados un sector importantísimo, decidimos conformar el Frente de Alianza Estudiantil. Desde ahí es donde empezamos a articular y a impulsar, ¿verdad? Desde distintos frentes. También hemos incorporado sectores secundarios. Desde ahí hemos impulsado todas las movilizaciones y todas las noticias que estamos empezando a ver ahora. Esa es la representación que tenemos. Nicolás, Celeste, ¿les veía sentir cuando decíamos que hoy hubo una reunión en Burú Villaroga? ¿Ustedes no se sienten representados por ese Consejo Superior, alumnos, egresados también que participaron de esa reunión hoy? Para nada, no nos sentimos identificados ni representados. Particularmente en el caso de la Faxo, la representante por el CSU nos emocionó si queríamos que ella participe, y el estudiantado que pudo votar en los 10 minutos que ella nos dio de tiempo para tomar una decisión, votó por el no, porque nosotros dentro de la Faxo estamos en asambleas, tenemos todo un proceso de organización dentro de la toma y es nuestro espacio, nuestra instancia de decisión. ¿Y ella no participó de la reunión? Ella no participó de la reunión con el CSU. ¿Y por qué no quieren, Celeste? Porque nosotros no sabemos qué quieren, o sea, no se acercaron con una moción concreta de qué es lo que quieren tratar dentro de esa reunión, y nuestra representante por el CSU dentro de la Faxo no representa el gremio estudiantil de los estudiantes de la Faxo. Entonces no podemos darle legitimidad a un espacio que no nos representa. Sí, de hecho, por lo menos algo que ocurrió en nuestra facultad y que bueno se ha replicado también en otros lugares, por ejemplo Filosofía tiene un caso similar, fue una lista única en un momento, ¿verdad? Donde le votó menos del 10% de los estudiantes, o sea, ganaron porque era la única lista que había, y la gran mayoría generó una apatía generalizada dentro del estamento estudiantil, además de tener prácticas absolutamente verticalistas, autoritarias, sin discutir, ¿verdad? Y de, bueno, un gremio, una parte del gremio, nos habíamos organizado, esto viene de meses ya, no es ahora que empezó, que un día nos despertamos y dijimos, bueno, vamos a... ¿Ustedes estaban siguiendo? Nosotros estábamos siguiendo, de hecho veníamos de estudiantes por el boleto universitario, donde ya habíamos incluso participado de audiencias públicas, ¿verdad? También en el Senado, donde no recibimos respuesta tampoco y también fuimos ninguneados en ese espacio. Nosotros habíamos hecho muchas plenarias en la facultad, en ningún momento se acercaron a escuchar qué propuesta tenemos nosotros, qué visión de las cosas tenemos nosotros, y bueno, eso fue generando obviamente cada vez más fricción, ¿verdad? Medicina tampoco creo que estuvo, pero bueno, doctor, buenas noches de vuelta. Contanos un poco tu mirada, lo que pasó hoy, la reunión y bueno, un poco también sobre lo que están diciendo acá los invitados, ¿verdad? Nosotros, un poco relato, cuando se da el proyecto de Hambre Cero, notamos de que se generaba esta inquietud por cómo sería financiado el arancel cero. Sí. Entonces, a partir de eso, iniciamos una conversación con la rectora y luego con presidentes de centros de estudiantes y luego el Consejo Superior Universitario emite un documento. Estamos hablando de unos 3 meses atrás, donde básicamente solicitaban que se incluya un artículo precisando que arancel cero sería financiado con fuente 10.
Finalmente nosotros llevamos eso a la Cámara de Diputados, la Cámara de origen del programa, al presidente Raúl Latorre. Yo acompañé esa visita en particular con 6, 7 presidentes de centros y la rectora. El presidente toma el compromiso y dice, sí, vamos a tomar esta tarea porque vemos que hay un vacío y que nos parece demasiado importante que esto esté efectivamente garantizado, priorizado y citado. Se aprueba en diputados, se aprueba en el Senado. Pues sabes que es el único artículo agregado al proyecto original. Es decir, viene desde ahí ese compromiso en decir, nos parece absolutamente necesario y razonable la nota que nos llega al Consejo Superior Universitario. Ahí dice blindaje, ¿verdad? El blindaje habla. Y vos sabés que hoy nos decían en la reunión en Burubicharoga, el viceministro Lovera nos decía esto, tiene esa situación sui generis que la palabra blindaje no es un término de un presupuesto. Pero que se hizo, digamos, ese uso, esa excepción para, de alguna manera, darle mayor fuerza. Entonces ya la ley y el artículo dice blindado, sin posibilidad de disminución y sin posibilidad de reprogramación. Entonces, nos vamos hoy a la reunión. Yo creo que lo importante primero es decir con quién fuimos a la reunión. ¿Sí? Porque para nosotros también, desde el Ejecutivo, era una necesidad identificar una instancia que sea absolutamente representativa de todos los estamentos y unidades académicas. Entonces, el Consejo Superior Universitario ayer saca una resolución en la que designa a 28 representantes, exclusivamente para darle la misión de generar los escenarios de diálogo. Tiene, encabeza la rectora, tiene decanos, tiene estamento docente, tiene egresados, tiene estudiantes y tiene presidentes de centros de estudiantes. Hoy estuvimos reunidos, yo creo que unas 35 personas más o menos, 28 del Consejo Superior Universitario o los emisarios por resolución, y por parte del gobierno estuvimos Lea Jiménez, estuvo el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, estuvo Oscar Lovera, viceministro de Administración y Finanzas, estuvo el ministro Luis Fernando Ramírez, estuvo Hilo Moreno de Asesoría Jurídica, estuvo el doctor Alberto Alderete, asesor político, y estuve yo. La verdad que un intercambio muy interesante. Los estudiantes estuvieron manifestando que sí, llevan 3, 4 días en vigilia. En particular comentaban casos de cómo se dio todo este proceso y después un pedido. Y yo creo que ahí es donde toma forma la conversación, porque ellos nos dicen, en la mañana de hoy, la sesión del Consejo Superior Universitario emite una lista de 4 sugerencias para que sea el decreto reglamentario. Nosotros recibimos las 4 sugerencias, vemos que es totalmente correcto, aplicable, técnicamente viable, y está toda por supuesto, el deseo político de darle lugar. Te voy a leer las 4. La primera, definir al programa Arancel Cero como una inversión prioritaria del Estado. Esto le da prioridad sobre cualquier recurso. Segundo, asegurar que el plan financiero no tenga tope para el financiamiento de este programa, es decir, puede crecer en la medida que crezcan el número de estudiantes beneficiarios. Tercero, garantizar que el plan de caja mensual respete el plan financiero, que siempre converse lo que tenés mes a mes con tu global de plan financiero. Cuarto, asegurar que los saldos que queden mensualmente no utilizados migre de forma automática al mes siguiente para que no quede absolutamente nada sin uso. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que esto es absolutamente viable. Estamos a la espera. Perdón, eso entraría en la reglamentación. Sería el decreto reglamentario. Y te digo algo más, Arancel Cero tendría su propio decreto reglamentario. Se desmarca de Hambre Cero, que va a llevar más días su reglamentación porque tiene más elementos, componentes, etcétera. Pero aquí saldría un decreto exclusivo sobre el artículo 2,
que se modificó y que es parte del artículo 9 de la ley de hambre cero para reglamentar en particular, en específico y de forma exclusiva al arancel cero. Y quiero agregar un dato más también. Mucho se habla de si fuente 10 es o no una fuente segura. Hablamos muchísimo de por qué no se podía abonar el 100% de arancel en estos años, porque depende de lo que sea el excedente de la binacional, y eso estaba siempre topeado. Pero fuente 10 es la fuente segura del Estado. Pero quiero dimensionar. El Estado paraguayo por mes recauda 400 millones de dólares cada mes, cada uno de los 12 meses del Estado del año en promedio. Arancel cero para la UNA son 10 millones de dólares. No son 20. 20 es el global, tomando a todas las universidades, más institutos de formación docente, más instituto superior. Lo que es solo para una es 10 millones. Solo una son 10 millones anuales. de dólares. ¿Ah? Anuales. Anuales. Más el presupuesto de la UNA, digamos. Sí, que ya de por sí es fuente 10 luego, que son 200 millones de dólares. Ahora, hace un día nomás veíamos que se cierran embajadas porque no hay 8 millones de dólares. Hay muchos indicadores que... No, yo creo que, Diego, una cosa es, se cierra para reorganizar y optimizar, que está buenísimo. Yo creo que todos estamos luego en la obligación de revisar dónde tenemos, como se dice, ajustes que hacer. Ahora, dentro de eso y haciendo parte del marco normativo obligatorio donde se prioriza, hablar de un presupuesto, en este caso en particular para la UNA, de 10 millones de dólares, cuando el Estado recauda 400 millones de dólares al mes, yo creo que hay una distancia demasiado grande, ¿verdad? Ahora, escuchando esto, Nicolás, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen? ¿Se puede? ¿Ustedes están de acuerdo con esta posibilidad de hacerlo vía decreto reglamentario? Bueno, a nosotros centralmente no nos convence una cosa, ¿verdad? Está claro que la fuente 10 está en déficit hace años. Ese déficit es algo que se tiene un plan, según lo que había escuchado, que había dicho desde el gobierno, que para el 2026 iba a ser 1, algo, pero hasta el año pasado fue, ¿cómo? 1,5. 1,5, hasta el año pasado fue cerca de 4%. O sea, es mucho, eso por un lado. Porque hay que dimensionar eso. Aparte, acá menciona 400 millones de dólares al mes. Sería alrededor de 4.800 millones de dólares, ¿verdad? Más 200 millones que va a la UNA. Que siempre fue luego. Siempre fue a la UNA, sí. 5.000 millones. Presupuesto general de la Nación ronda por lo general los 15.000. 15.000 millones de dólares. Por lo general. Ok. Sí. Pero lo que nosotros acá destacamos una cosa también, aparte de la ley HC, de la ley hambre cero, es una situación de que en realidad los fondos por alquilar el río Paraná, básicamente por los excedentes, financiaban programas también, no solamente el arancel cero. Eso es fundamental también destacar. Sí. Programa de investigación, de salud. Salud, todo esto. Sí, me gustaría precisar luego al respecto, porque también hablamos de eso. Porque eso es muy importante destacar, que en realidad se necesitan esos 300 millones de dólares, que va a ir a una ley que en realidad no necesita solamente 300 millones de dólares, necesita mucho más. Para hambre cero. Para el hambre cero, para cubrir 1.300.000 niños. Sí. No me equivoco que lo Casi habían el doble de eso parece que es según algunos cálculos. Que habían dicho en Senado la última vez, ¿verdad? Que bueno, quiero agarrar una frase que dijo Basilisco Núñez, Bachi Núñez, que fue, si no hay plata vamos a inventar, dijo, ¿verdad? Digo Basilisco porque es Harry Potter, ¿entendés? Vamos a inventar la plata si no hay, va a sacar la varita y vamos a inventar. Y a mí me preocupa que alguien diga vamos a inventar, porque la plata no se inventa. Eso creo que los recursos hay que ver de dónde se puede sacar, en todo caso ajustar, recortar donde haga falta y colocar y tener claridad a la hora de expresar y no sacar una ley que a mí me parece que es efectista, que es apurada, que es más que nada para generar un impacto e intentar levantar el apoyo popular que hoy claramente está en decaída relacionada. A ver, yo lo que escuché es que necesitan 600 millones de dólares aproximadamente para llegar
a los objetivos, ¿verdad? Es decir, ustedes no están en contra, y eso siempre es importante No, no remarcar, estamos en en contra de contra. hambre cero, en contra de que se reglamente así, pero a ustedes lo que le da temor es de dónde sacar la plata. Porque, por ejemplo, a ver, si vemos la matriz salarial en senadores, todo el Senado, No todo el Congreso. o todo el Congreso, por supuesto, todo el Congreso, lo que notamos es que se gasta casi 40 millones de dólares al año. ¿Por qué no se dice, por ejemplo, vamos a cobrar 2 salarios mínimos, ¿no? O 3, ¿verdad? Porque al reventar. Y los Nepo Babies cobran por lo menos un salario mínimo como cualquier mortal. Y se empieza a hacer recortes desde ahí. Ahí, por ejemplo, hay recursos. O, por ejemplo, hay otros sectores, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta, que cobra 140 millones de dólares al año, peleándose contra 14 fantasmas. O sea, es un mal gasto. ¿Usted quiere saber de dónde saldría? Claro, o sea, el problema es que nosotros no tenemos por qué estar resolviéndole los problemas al presidente, porque él es el que tiene la lapicera y él es el que armó el equipo, en teoría, que tiene que saber de dónde sacar la plata y tener la claridad de dónde vamos a ajustar, en dónde estamos malgastando. O sea, por ejemplo, yo creo que la ciudadanía entera está de acuerdo que es un mal gasto la cantidad de dinero que se despilfarra en el Congreso. Porque se despilfarra. O sea, vimos la noticia hace poco que faltaba todo lugar para la gente que estaban empezando a contratar y se estaban haciendo, no sé, cómo están todos apretados allá adentro. Ha de ser, a mí en esas condiciones yo no quiero trabajar en el Congreso. Pues ha de ser muy incómodo. O sea, dentro de poco nos van a mandar. O sea, entonces yo creo que falta realmente una claridad muy importante de dónde sacar los recursos. Porque siempre se ve medio fantasioso el tema de esto, ¿verdad? Y eso es lo que generó esta movilización. Esto es lo que generó que nosotros nos pongamos al frente y decirle a los compañeros. ¿Permitís? Sí. Viceministro, queremos de Nicolás, uno de los estudiantes que nos acompaña, además de Celeste, aquí en piso esta noche, nos decía, a nosotros nos preocupa de dónde va a salir la plata. No se puede con una varita mágica hacer aparecer los recursos para financiar hambre cero y arancel cero. ¿Cómo responden, viceministro, ustedes a esto? A ver, por eso era importante dimensionar el peso del arancel cero respecto a la bolsa general del presupuesto general de la nación, valga la redundancia, ¿verdad? Es decir, no ocupa un porcentaje que pueda generar algún tipo de preocupación en cuanto al financiamiento. Estamos hablando de 20 millones para todo el sistema, 10 millones de dólares para la UNA al año, en un país que genera 400 millones de dólares en impuestos por mes. ¿Sí? El presupuesto de la UNA, 200 millones de dólares año, es luego ya financiado por Fuente 10. Entonces pasaríamos de 200 millones a 210 millones. Esa es la conversación. ¿Sí? Ahora, también se habló mucho de los otros programas. Yo quiero hacer 2 puntualizaciones. Una que conozco muy bien, que es Becal. Sí. Becal tiene 50 millones de dólares en caja en este momento. Para ejecutar. Sí. Este año. No, en general por los próximos 5 años. Becal cada año tiene un promedio de 8 millones de dólares de compromisos. Desde su inicio hace casi 10 años ya. Sí. Es decir, Becal tiene por lo menos hasta el 2030 los recursos hoy garantizados. Sí. Por otra parte, Prociencia, que es la otra preocupación, que es el programa que hace ciencia, investigación, etc. Prociencia nace en el 2012. Hasta el 2022, que fue Prociencia 1, se implementó por 80 millones de dólares. Cambió la ciencia en el Paraguay. Es impresionante todo lo que subieron los indicadores de generación de ciencia, publicaciones en revistas indexadas, una cantidad de cosas. Dio un salto sustancial. Prociencia 2 tiene en caja 70 millones de dólares. ¿Hasta qué año? Hasta el 2030. ¿Sí? Todo lo que utilizamos en los últimos 8 años, desde el nacimiento de Prociencia, ese mismo monto tenemos para adelante reservado. Sí. Entonces es demasiado importante que tengamos la información correcta a mano. Y sí. En el caso, viceministro, del fondo del programa de salud, muchos decían, la ley Anita se financia eso, enfermedades o pacientes oncológicos Bueno, también. esa es la otra parte de la conversación. ¿Qué es lo que pasa? Y ahí hay que distinguir qué es un programa y qué es un proyecto. Becal tiene el nombre de Programa Nacional de Becas, en realidad es un proyecto. Prociencia es también un proyecto.
¿Por qué? Porque tiene inicio y tiene fin. ¿Por qué? Porque sus recursos son ocasionales, son circunstanciales, que viene del FONACIDE / Fondo de Excelencia. ¿Cuándo un proyecto se convierte en programa? Cuando pasa al presupuesto general de la Nación con recursos del Tesoro Público. Eso es lo que va a pasar con Arancel Cero. Arancel Cero entra al exclusivo grupo de programas convertidos y estabilizados en el presupuesto general de la Nación. Doctor, el problema también es que pasa que otras cuestiones que están en el presupuesto general, que también se financian con los mismos recursos, tienen problemas. Entonces es genuino que genere preocupación. Sí, por eso que yo creo que no, sí, por eso Diego, por eso. Inquietud nomás, sí, vos sabés que es válida. Por eso la medicación nomás, por ejemplo. Pero te digo, Diego, por eso que cada cosa que está escrito y que compromete al Estado tiene una razón de ser. Una ley que te dice tiene el recurso blindado tiene una razón de ser y tiene una implicación que dice que no se puede reducir, que no se puede reprogramar. ¿Qué es lo que se propone por eso para el decreto reglamentario? Que es el fino del uso del recurso. Dice, es programa prioritario. Es decir, de lo primero que va a ser siempre asignado. Ahí está Arancel Cero. ¿Qué opinado de todo eso? Porque te íbamos atentamente anotando. Sí. ¿Qué te preocupa? A mí me preocupa, por ejemplo, todos los casos que nosotros conocemos de programas que son financiados de la Fuente 10. Un ejemplo que ya se viene discutiendo dentro de los medios es, por ejemplo, el caso de las ollas populares. Hace 2 años, las ollas populares están diciendo que hace 2 años no tienen desembolso los recursos de la Fuente 10. Pido la mano. De la Fuente 10. Discúlpame, voy a terminar. ¿Sí? Otras cosas. Infraestructura de la UNA y de otras también instituciones también se financia por Fuente 10 y tampoco están 100% ejecutados. Cuando nosotros nos plantean que van a priorizar Arancel Cero, nos están diciendo hay otras cosas que también se financian por Fuente 10 que vamos a dejar de priorizar, que también son importantes. Entonces, es un discurso vacío, es un discurso que se puede terminar cayendo. Porque nosotros ahora podemos decir, bueno, nos tranquilizamos, qué sé yo, pero no tenemos realmente, más allá de proyecciones, una garantía, porque el Estado paraguayo es un Estado deficitario, es un Estado que el 50% del presupuesto general de la Nación se financia con fuente 30, que es la fuente de aranceles, lo que dijiste. Se cierran embajadas porque en diciembre el gobierno aprobó una ley que cambiaba los aranceles consulares. Y el cambio que se le hizo a la ley, donde se habla expresamente de este tema, ¿por qué no convence? ¿Por esto que estás contando o hay algo más? Es porque los presupuestos que ya salen de la UNA, nosotros vemos, por ejemplo, los salarios de los docentes salen de la Fuente 10 y todos los años los docentes en agosto salen a las calles a pelear y nosotros decimos, ya salimos a la calle a pelear, ya ganamos el Arancel Cero y tenemos que salir otra vez todos los años a pelear para que presupuesten correctamente la cantidad de estudiantes, no que están, porque ahora mismo lo que se financia es la proyección de los estudiantes que egresaron de los colegios del 2018-2019 y eso va a ir creciendo conforme pase el tiempo. El gobierno ignoró el sector estudiantil. Es tarde ahora porque ahora vemos las movilizaciones fuertes y la sensación... Hoy a mí me molestó mucho lo que leí de Fernández Baldovino, que se refirió... No sean como los estudiantes de la UNA, dijo. Es muy grosero, ¿verdad? Lo de Bachi Núñez también se suma y unos pocos... Creo que no es la forma. Ahora, yo creo que quizás coinciden en eso, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Se ninguneó al sector estudiantil? Nosotros participamos de mesas de audiencias públicas. Nosotros ya dentro de esas audiencias públicas planteamos que la Fuente 10 no era garantía. Y sin embargo, mantuvieron el proyecto e incluso estos representantes del CSU dijeron y que fue una victoria estudiantil poder garantizar la Fuente 10. Y para ustedes no es una... Para nosotros
antes de que pase esto, ya veníamos diciendo que la fuente 10 no era una garantía. Viceministro. No, a ver, yo creo que compartimos el deseo de que el arancel cero esté absolutamente garantizado. El escenario que hoy se plantea es el mejor posible, absolutamente. Yo lo que entiendo es que aquí los compañeros no tenían la información de estos 4 puntos que termina por reforzar lo que ya se tenía, porque implica inclusive el camino de implementación misma, ¿sí? Es decir, tenerlo como asignación presupuestaria prioritaria, sin tope de plan financiero, puede crecer. Eso no se tenía con la legislación anterior. Tampoco se combina el plan de caja para su uso mes. Si algo no se usa, migra directamente al mes siguiente. Es decir, tiene todas las herramientas y la sofisticación para que esté absolutamente cerrado, blindado, garantizado. Y es un monto que, reitero, absolutamente llevable, manejable. Yo creo que es totalmente válida la inquietud. Creo que los estudiantes tienen que velar y acompañar, y entiendo el por qué hoy están, digamos, en esa tarea pero creo que también estamos haciendo el trabajo con los instrumentos que tiene el Estado para eso. Yo coincido en lo que él decía, nosotros no tenemos que estar preocupándonos de esto. Es cierto, nosotros sí. Y nosotros nos estamos ocupando de que justamente no haya ninguna duda, y ojalá llegue ya el primer pedido, como se dice, de desembolso, porque el movimiento se demuestra andando. Porque la transacción en realidad no pasa luego por el estudiante. O sea, el estudiante no va a notar si financia A, B o C, porque es una transferencia directa a la universidad. ¿Sí? Entonces, sí les quiero pedir esa confianza para tomar las tareas y la responsabilidad que nosotros tenemos, porque es cierto, no es lo que les corresponde. Pero van a abrir la charla, continúa la charla con los sectores que no estuvieron, por ejemplo, hoy. Se puede hacer eso fuera del Consejo, porque ellos no se sienten representados al fin y al cabo. Y es interesante eso, porque como toda instancia, estamos hablando de la UNA, que tiene 50.000 estudiantes, 50.000, más vale que tenga unas instancias representativas legitimadas por sus X procesos. La instancia superior de la universidad se llama Consejo Superior Universitario. No se puede convocar a los... Te comento todo. Sí, seguro que sí, pero te cuento nomás cómo se canaliza. Claro. Porque ahí están todos los decanos, ahí están todos los presidentes de centro, ahí están egresados, ahí están docentes y ahí están estudiantes. O sea, podemos también hacer la conversación uno a uno, pero nuestra democracia misma es representativa, porque así se supone que se llega al grosso de la sociedad. Nosotros ahora esperamos que el Consejo Superior Universitario haga su tarea de llevar la propuesta que nos presentaron a nosotros, lo validen en cada unidad académica, nos den un retorno. Recién con eso daríamos el último paso, que es convertirlo en decreto. Por eso decimos, nos falta un paso, decíamos. Vamos a seguir hablando, los equipos, a veces nos acabó el tiempo. Brevemente, un segundito, te damos si querés cerrar algo más. Sí, cortito. Bueno, yo lo que escucho es que, a ver, no tiene tope, de que la plata va a estar, pero otra vez no escuchamos de dónde va a venir la plata. Con lo que pasaba antes, que fue así, sabemos de dónde viene la plata. Mientras el río pasa, plata va a haber, porque ese es el tema, ¿verdad? O sea, mientras el río pasa, plata va a haber. Eso es uno. Sí, tiene dificultades, hay cosas que ajustar, fue así, todo eso. Pero no era necesario esto, nosotros estamos por la derogación. Estamos discutiendo eso, ahora hay asambleas en la UNA. Tenemos en mente discutir incluso acciones más fuertes en adelante. No van a levantar el paro. Por lo menos eso lo van a discutir, porque nosotros nos manejamos con una asamblea, nos manejamos de manera democrática, mano alzada, algo que, bueno, lastimosamente hay que practicar, ¿verdad? Algo que no se está practicando. Estas cosas que nosotros hacemos no viene de arriba para abajo, ¿sí? Viene de abajo para arriba. Nosotros no estamos manejando así. Las acciones nosotros las vamos a discutir en asambleas, y un sector importante acompaña la derogación. Ahora se va a discutir, estamos en la asamblea permanente. Y nosotros lo que queremos es que nos digan, de acá vamos a sacar, de acá vamos a sacar, de acá vamos a sacar.
Eso no más queremos. Le No nos agradecemos, dicen. Así sí, que le bueno, agradecemos muchísimas muchísimo el tiempo a todos y seguiremos conversando porque esto va a continuar. Claro, Va a continuar, sí. Gracias, Nicolás. Bueno, dale. Gracias, Muchísimas gracias. Gracias, viceministro. Muy amables, gracias.